Buenos días a todas y a todos. A los medios de comunicación les queremos compartir. Les hemos convocado el día de hoy para presentar ante ustedes y a la sociedad mexicana la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Civil Federal en materia de violencia a través de interpósita persona, lo que de manera negativa se ha llamado la dichosa violencia vicaria. Agradezco, por supuesto, la presencia de todas nuestras compañeras, amigas, mujeres de carne y hueso que han vivido este tipo de violencia, que se acercaron al Senado, que confiaron en su servidora y que ahora les estamos respondiendo como debe de ser, con una reforma a la ley. Son diversas organizaciones de la sociedad civil que durante años han trabajado a favor de los derechos humanos de las mujeres, con quien hemos construido, por supuesto, esta importante iniciativa. Desde que se aprobó la Ley General de Acceso, pero sí sería bueno que me dijeran algunas de las organizaciones. ¿Cómo se llaman? Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Es el único que está aquí, Sí, ¿verdad? somos. Es el Frente Nacional contra la Violencia por Interpósita Persona. Bueno, pues desde que se aprobó la ley y se publicó en 2007, se han reconocido diversos tipos y modalidades de violencias contra las mujeres. En su momento fue considerada y sigue siendo una de las leyes más avanzadas en el mundo en esta materia. Durante estos 15 años, la realidad social y la realidad cultural ha cambiado, y la ley se ha ido adaptando precisamente y reconociendo otras violencias contra las mujeres, contra las adolescentes y contra las niñas, siempre con un equipo de legisladoras, de expertas, de académicas, de defensoras de los derechos humanos y, por supuesto, de las organizaciones de la sociedad civil. Desde hace varios años, grupos de mujeres y diversas organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo han planteado públicamente la necesidad de legislar en materia de violencia contra las mujeres ejercida a través de terceras personas. Para las personas que no conocen estos términos, quiere decir violencia a través de terceras personas. Este tipo de violencia es conocida en algunos países como la violencia vicaria. A través de sus vivencias de la violencia cometida tanto en su contra como en contra de sus hijas y sus hijos, familiares o personas allegadas por parte de exparejas, se han identificado actos directos contra estos e incluso se ha demostrado que constituye una nueva forma de violencia institucional. Yo voy a tratar de explicar qué significa esta violencia, cuáles son los testimonios y las historias de terror que hemos escuchado de estas mujeres guerreras y valientes, como de muchas otras mujeres, tanto en los ministerios públicos como ante las juezas y los jueces. La violencia a través de interpósita persona es un concepto acuñado y definido en el 2012 por una abogada llamada Sonia Vaccaro, una psicóloga clínica, perita judicial, experta en victimología y violencia contra las mujeres. Y se define como aquella violencia contra la madre, vuelvo a decirlo, aquella violencia contra las madres que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla. Y así el especialista definió esa violencia. Sin embargo, esto está eterno y no lo voy a leer, porque no voy a dar una cátedra aquí, pero los estudios internacionales nos dicen que el 52% de los agresores se encuentran separados o divorciados, cosa que aquí escuchamos como testimonio de estas mujeres,
que el 28% de los casos son convivientes, quiere decir son menos. El 14% está en proceso de separación o divorcio y el 6% de los asesinos eran parejas de las madres, pero no había convivencia con ella ni con los niños y niñas. Pero también nos arrojan las encuestas que en el 82% de los casos del crimen, es decir, los asesinatos de las niñas y los niños, de los hijos y de las hijas, el autor lamentablemente es el padre biológico de las víctimas. En un 16% es la pareja de la madre y en un 2% el crimen es cometido por una ex pareja de la madre. Estos datos son aterradores y por eso nos obligan a legislar y a incluir este tipo de violencia que se enmarca en la violencia familiar, esto es muy importante decirlo, pero que necesitamos desglosarla, sacarla únicamente de la violencia familiar e identificarla como la violencia que es. Miren, voy a tratar de definir lo mejor posible esto. No tengo el micrófono, pero me lo voy a tomar aquí. Bueno, lo que estamos haciendo es adicionando la fracción 6, yo quiero que ustedes lo vean también, si no, no van a ver nada. Ahora sí, esa es la sorpresa. Estamos adicionando la fracción sexta al artículo 6, recorriéndose los subsecuentes artículos 18 bis, etcétera, etcétera, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El artículo 6 dice: violencia a través de interpósita persona, a través de terceras personas. Es cualquier acto u omisión, porque eso es la violencia, lo que se hace y lo que se deja de hacer, que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio, concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora, se haya o se tenga o se haya tenido. Lo anterior aplica incluso cuando se cohabite en el mismo domicilio. La voy a volver a leer. Es cualquier acto u omisión que con el objetivo, es sencilla, la definición es muy sencilla y muy pedagógica, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y o hijos, contra familiares, contra tu mamá, contra tus hermanas o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio, concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio. Se manifiesta a través de diversas conductas, entre otras. Una, amenazar con causar daño a las hijas. Siguiente, amenazar con ocultar, retener o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia. Siguiente, entre otras, no tienen que ser todas, puede ser una u otra. Utilizar a hijas e hijos para obtener información respecto de la madre. ¿A dónde fue tu mamá? ¿Con quién se sentó a comer? ¿Qué hizo el fin de semana? Siguiente, promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas o hijos en contra de la madre. No les corrige, no les dice que eso está mal, que deben de respetar a la mamá, al contrario, no importa, pégale a tu mamá, si no te gusta, pégale, o delante de él y no les corrige. Promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica. Recuerden que la violencia no es solo golpe. Que descalifiquen la figura materna, afectando
el vínculo materno filial. Siguiente, ocultar, retener o sustraer a hijas y o hijos, así como a familiares o personas allegadas. Interponer, que eso les encanta a los agresores, interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas e hijos en común. Muchos hombres, cuando quieren defenderse, inventan mentiras, además mentiras con otras personas a las que les piden que sean sus aliados en estas mentiras. Condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, que es su obligación, condicionan esta obligación a las mujeres y a sus hijas e hijos. Y cualesquiera otras formas, aquí lo pusimos porque si no, no acabamos, ¿verdad, muchachas? Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Qué bonita nos quedó, ¿verdad que sí nos quedó bonita? Sí, ¿les gustó? Bueno, luego modificamos el artículo 18 de la Ley General. El Estado mexicano tendrá la misma responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar desde una perspectiva de género los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos que se encuentren, residan fuera del país. Toda acción u omisión que conlleve a la violación de los derechos humanos de las mujeres víctimas deberá ser investigada, sancionada y reparada con perspectiva de género conforme a la normatividad aplicable. Esto no estaba en nuestra ley. Era muy importante hacerlo muy explícito, la incorporación de la perspectiva de género y de los derechos humanos en este artículo. Y nos fuimos a un artículo 34 ter que dice: las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes. Y nos vamos todas las 19, pero nos vamos a la número 20 que incorporamos. Solicitar a la autoridad judicial competente la recuperación y entrega inmediata a las mujeres víctimas de sus hijas e hijos menores de 18 años y o personas incapaces que requieran cuidados especiales que hayan sido sustraídos, retenidos u ocultados de la madre en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción sexta de la presente ley. Y además de las anteriores, ¿verdad?, para que no se nos vaya nada, a aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres o la niña en situación de violencia. Esta ley ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria, es iniciativa. Entonces, vamos a trabajar sobre el dictamen, no quiere decir que ya es un hecho, ¿ok? Tiene que turnarse a las comisiones de igualdad y en las que sean necesarias, elaborar el dictamen, aprobarlo en comisiones y luego se va al pleno, pero ya está presentada. También estamos modificando el artículo 34, estamos aumentando un 34 cuáter. Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza. Porque ¿cómo les gusta a los agresores salirse e irse del país y llevarse a sus hijas e hijos sin que la madre esté ni siquiera notificada? Siguiente, ordenar la restitución, recuperación o entrega inmediata a la mujer víctima de sus hijas e hijos menores de 18 años y o personas incapaces que requieran cuidados, que viene ligada con la anterior.
y ordenar la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes y las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima. Y en el Código Civil Federal, porque pues no podíamos irnos sin hablar de esto, se reforma el párrafo tercero del artículo 323 ter, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 323 ter y el artículo 323 cuater, todos del Código Civil Federal, para quedar como sigue. Artículo 323 ter. La violencia familiar, fíjense bien, estamos reformando el término y la definición de violencia familiar. La violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, patrimonial, económica o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones. ¿Por qué? Porque nos decían que solamente si llegaban con lesiones las mujeres a los ministerios públicos se podía acreditar. Así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en este código tiene obligación de cubrirlas. Para efectos de este artículo, se entiende por integrante de la familia, porque a veces no queda claro, a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado. Y el 323 cuater, queda prohibido el ejercicio de la violencia a través de interpósita persona o a través de terceras personas, en términos de lo establecido en la fracción quinta de la sexta, fracción sexta del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es todo. ¿Cómo les pareció? Qué bueno. No, por favor, al contrario, nosotras aquí estamos para eso, nosotros. Bueno, pues a mí me gustaría que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si no, creo que hemos sido de lo más claras, de lo más claros, hemos sido muy didácticos. Nos oponemos, me opongo rotundamente al término de vicaria. No sirve de nada una ley que no es didáctica. Una ley tiene que enseñar, una ley tiene que ser accesible, los términos tienen que ser accesibles. Y la palabra vicario significa, en términos de lenguaje, quien suple a otro. Y aquí no es un tema de suplir. Por ejemplo, en términos religiosos, el vicario es quien da la comunión o bautiza en nombre del sacerdote. Por eso no nos parecía que era suficiente llamarle de esa manera y que teníamos que educar también a la población. Y educarla era llamarle que cuando sea por interpósita persona o a través de terceras personas, esta violencia se está ejerciendo contra nosotras. Es decir, yo no te voy a dañar a ti, pero lo voy a hacer a través de los hijos y de las hijas. No te voy a dejar a no dar dinero, pero lo voy a hacer no dando el dinero a los hijos y a las hijas o dañando físicamente, incluso y lamentablemente en muchos casos asesinando a las hijas e hijos o a familiares. Eso es lo que queríamos plasmar, creo yo que queda más que claro. A mí me gustaría ceder el uso de la palabra a Mayela García, quien ha actuado como una representante de la sociedad civil con quien hemos trabajado y que complete alguna de las ideas, mi querida Mayela. Gracias, muy buenos días, gracias senadora, gracias a todas las mujeres de los distintos colectivos que han, desde hace muchos años, desde el año 2010, incluso nos acompañan también el día de hoy, representantes del colectivo Mujeres Activistas de Jalapa, que desde entonces han estado trabajando por lograr lo que hoy, gracias a la senadora Malú Muichir, tenemos como en esta iniciativa de ley.
Les quiero agradecer a todas ellas por aportarnos todos los elementos que fueron la parte constitutiva de la iniciativa que se presenta. Y quiero decirles también que junto con todos estos elementos, el equipo técnico que estuvo trabajando junto con la senadora para esta definición, también estuvimos revisando documentos internacionales en esta misma materia, experiencias de otros países, las mejores prácticas, las mejores legislaciones para entender la profundidad de esta gravísima violencia contra las mujeres. De modo que todo lo que ha ahora compartido la senadora Malú Micher recoge todos esos planteamientos y los coloca en nuestra ley, que es nuestro tesoro, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que efectivamente desde hace 15 años que existe, es una ley pedagógica, es una ley para las mujeres, es una ley para que nosotras todas sepamos cuáles son nuestros derechos a vivir una vida libre de violencia y la podamos utilizar. Es una ley pedagógica también para los operadores de justicia, los administradores y los jueces, juezas, porque también les enseña, en la exposición de motivos se encuentra claramente descrito todos estos elementos, todas estas fundamentaciones, todas estas situaciones por las que han atravesado las mujeres, de modo que puede sin duda ser utilizada para una adecuada interpretación en favor de los derechos de las mujeres para recuperar esta gravísima violencia que se ejerce contra ellas a través del daño más cruel que para muchas mujeres significa el daño a sus hijas y a sus hijos. Entonces es una riqueza para todos, para todas en la sociedad mexicana que esperamos, no dudamos que todo el Senado de la República se va a sumar para aprobarla en sus términos próximamente, como ya nos señaló la senadora. Gracias, senadora. Gracias a ti. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ¿queda claro? Muchas gracias y esperemos que esto se legisle pronto. Ya está registrada ante con el proceso que tenemos que hacer y ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes, senadora, le agradecemos.